¿Qué significa dormir para ti? Acostarte, cerrar los ojos, despertar. Así de simple. Pero si hubieras nacido en la Judea del siglo I, dormir no sería un acto automático. Sería una negociación diaria con el miedo. Y lo que casi nadie nota es que esa realidad brutal está escrita en cada línea de los evangelios. Pero la leemos como si fuera poesía. No lo era. Era supervivencia. Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir cambia completamente el sentido de una de las frases más famosas que Jesús dijo. La casa tiene un olor que no olvidas. Humo de leña mezclado con sudor viejo, aceite de lámpara rancio y el olor ácido de cabras que duermen en el piso de abajo. Es de noche. Estás en Cafarnaúm, año 28 de nuestra era. La familia entera, 8, tal vez 9 personas, está amontonada en un único cuarto en el segundo piso. No hay camas, hay esteras de paja sobre el piso de barro apisonado. Sientes la humedad subiendo por la espalda. Afuera, el viento del lago de Galilea golpea la pared de piedra caliza mal revocada. Hay grietas. No son errores de construcción, son inevitables. Y por esas grietas, todas las noches, entra el frío cortante que baja de las colinas de Golán. Jalas el manto más cerca del cuerpo. Es la única cobija que tienes. No es metáfora. Es literalmente la única pieza de tela gruesa que impide la hipotermia. La lámpara de aceite aún está encendida. No por confort, por necesidad. Porque en la oscuridad completa no ves lo que se mueve. Y muchas cosas se mueven. Mira hacia la esquina izquierda de la sala. Hay una grieta en la pared, pequeña, del tamaño de 2 dedos. Por ella, en este exacto momento, una víbora de cuernos está entrando. Cerastes, venenosa, nocturna. Se arrastra despacio, buscando calor. Y el único calor disponible son los cuerpos dormidos en el piso. No lo sabías, pero dormir con la cabeza descubierta en la Judea antigua era una invitación abierta. Escorpiones, 100 pies de 15 centímetros, arañas lobo. Todos cazan de noche, todos buscan hendiduras cálidas, y el oído humano, visto de cerca, es una hendidura cálida. Ahora vuelve al Evangelio de Lucas, capítulo 11. Un hombre toca a la puerta del amigo a medianoche pidiendo pan. El amigo responde desde adentro: «No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo ya estamos en la cama». La palabra griega usada ahí para «ya estamos en la cama» es met, emu, aisten, koiten, aisin. Literalmente, conmigo, en la capa, ellos están. No significa que cada uno está en su cuarto. Significa que toda la familia ya está acostada, enrollada, cubierta, trancada. Y la puerta, una tabla pesada de madera encajada por dentro en 2 jambas de piedra, ya fue sellada. Abrir esa puerta no es girar una llave. Es levantar una viga de 15 kilos, desenroscar cuerdas, despertar a todos y peor, es dejar la casa vulnerable nuevamente. ¿Pero vulnerable a qué? No estamos hablando de ladrones. Al menos no solo de ellos. Estamos hablando de lo que viene con la noche. En 1986, arqueólogos israelíes excavando la antigua Séforis, a solo 6 kilómetros de Nazaret, encontraron algo inesperado. En las fundaciones de una casa del siglo I, había una capa espesa de ceniza y huesos carbonizados de pequeños animales. Ratas, principalmente, cientos de ellas. Al principio pensaron que era basura quemada, pero la datación por carbono y el análisis del contexto revelaron otra cosa. Era una quema intencional, ritualística, hecha dentro de la propia casa. ¿Por qué? Porque las ratas cargaban pulgas, y las pulgas cargaban Yersinia pestis. La peste, no la peste negra medieval, esa aún tardaría siglos en llegar, sino brotes localizados de peste bubónica, raros pero devastadores cuando aparecían, que atormentaban la memoria colectiva de las villas galileas. Un hombre dormía saludable, despertaba con fiebre. 3 días después,
estaba muerto. Dormir en aquel mundo era exponerse. Y esto no es teoría. Está registrado en el Talmud babilónico, donde los rabinos discuten las bendiciones que deben ser dichas al despertar. Una de ellas es esta: bendito seas tú, Señor, que devuelves las almas a los cuerpos muertos. Muertos. Porque durante la noche, según la creencia judía de la época, el alma se desprendía parcialmente del cuerpo, y el cuerpo, solo, quedaba vulnerable a los tashedim, espíritus malignos que habitaban las ruinas, los desiertos, los lugares desolados. Entraban por las narices, por los oídos, por las grietas. Puedes pensar que esto es superstición, pero intenta dormir en una casa de barro, sin vidrio en las ventanas, sin puerta trancada con llave, oyendo el aullido de chacales hambrientos a 200 metros de distancia, sabiendo que lo único entre tú y ellos es una pared de 30 centímetros de espesor que cualquier hombre decidido puede derribar con las manos. Intenta dormir así, y entonces dime si la idea de espíritus de la noche aún parece tan abstracta. Hay otro detalle que nadie nota. En los evangelios, Jesús duerme en situaciones absolutamente anormales. Duerme en la popa de un barco durante una tormenta. Duerme al aire libre, sin techo, en montes y desiertos. Lucas 6:12 lo implica. Duerme tan profundamente que los discípulos necesitan despertarlo a gritos mientras olas rompen dentro del barco. Para un lector moderno, esto es señal de paz interior, de confianza en Dios. Pero para un Galileo del siglo I, esto es locura pura, porque dormir a la intemperie en el siglo I era exponerse a hipotermia nocturna, pues las temperaturas en el desierto de Judea podían caer a 4 grados incluso en verano. Animales salvajes, lobos, chacales, hienas rayadas que atacaban en manada. Bandidos y salteadores. Roma controlaba las ciudades, pero los caminos de noche eran territorio de nadie. Y había algo peor: la Shirut Alayla, la guardia de la noche, patrullas romanas que arrestaban a cualquier judío encontrado fuera de casa después del toque de queda. Sin preguntas, sin juicio. Dormir en la Judea del siglo I no era un derecho, era un riesgo calculado. Y Jesús duerme, como si la noche no tuviera poder sobre él. Pero hay algo que nadie te contó sobre ese miedo, algo que hace todo esto aún más pesado. Porque el verdadero problema no era solo lo que venía de afuera. El verdadero peligro no estaba solo en lo que entraba por la grieta, estaba en lo que pasaba cuando dejabas de vigilar. Vuelve a aquella casa en Cafarnaúm. La familia está acostada. La puerta fue trancada. La lámpara arde bajo. Y finalmente, después de horas resistiendo, el cuerpo se rinde. Duermes, y en el exacto momento en que te duermes, algo cambia. La respiración desacelera. La temperatura corporal baja. Los músculos se relajan, la conciencia se disuelve y ya no percibes nada más. No sientes el frío aumentando, no ves la lámpara apagándose, no oyes los pasos acercándose a la puerta. Estás vivo, pero dejaste de estar presente. Y en aquel mundo, la ausencia era vulnerabilidad pura, porque dormir no era apenas cerrar los ojos. Era cruzar una frontera, salir de la vigilia, entrar en un estado que los antiguos llamaban la pequeña muerte. Y a veces, la pequeña muerte se volvía permanente. En 2003, arqueólogos británicos excavando un cementerio del siglo I cerca de Jericó, encontraron algo perturbador. Decenas de sepulturas de personas enterradas en posición fetal, manos cruzadas sobre el pecho, sin señales de trauma, enfermedad visible o edad avanzada. Adultos jóvenes, saludables, muertos durante la noche. El análisis forense inicial no reveló causa, pero cuando cruzaron los datos con estudios de paleopatología del Oriente Medio antiguo, emergió un patrón: muerte súbita nocturna.
sin aviso, sin lucha. La persona dormía y simplemente no despertaba más. Hoy sabemos que esto puede ser causado por arritmias cardíacas silenciosas, apnea obstructiva no diagnosticada o aneurismas cerebrales que se rompen durante el sueño profundo. Pero en aquella época no había nombre, no había explicación. Había apenas el hecho: personas dormían y morían, y nadie sabía por qué. Por eso la bendición de la mañana en el Talmud no era gracias por un día más. Era gracias por devolver mi alma. Porque el alma, según la creencia judía, se desprendía durante el sueño. Y si Dios no la devolvía, no despertabas. Dormir era un acto de fe forzada. Entregabas tu vida a Dios todas las noches. Y todas las mañanas descubrías si Él aún la quería de vuelta. Pero hay algo peor que morir durmiendo. Es despertar y notar que algo cambió mientras estabas ausente. En Jueces 16, Sansón se duerme en el regazo de Dalila, y mientras duerme, ella corta sus cabellos. Cuando despierta, la Biblia dice algo devastador. No sabía que el Señor se había retirado de él. No sabía, porque estaba durmiendo, y cuando duermes, no percibes el cambio, no sientes la presencia saliendo, no ves la protección siendo removida. Simplemente despiertas diferente, más débil, más vulnerable, y solo descubres cuando ya es tarde. Esto no era apenas una historia, era un terror cultural enraizado, porque en el mundo antiguo, lo que pasaba durante el sueño no era controlable, no era predecible, y muchas veces no era reversible. Hay otro detalle que nadie conecta. En el Evangelio de Mateo 26, Jesús está en Getsemaní. Pide a los discípulos que velen con él. 1 hora. Solo 1 hora. Y se duermen. Jesús vuelve y dice: ¿Así que no pudisteis velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Todos leen esto como falla moral, pereza espiritual. Pero mira el contexto físico. Habían caminado todo el día, comido la Pascua, atravesado el valle de Cedrón de noche, subido el monte de los Olivos. Estaban exhaustos. Y Jesús no los despierta con enojo, los despierta con una observación médica. La carne es débil. El cuerpo tiene límites, y uno de esos límites es que se apaga solo. Puedes querer quedarte despierto. Puedes tener intención de velar. Pero si el cuerpo decide dormir, duermes. Y cuando duermes, pierdes control. Pedro no vio quién se estaba acercando. Juan no oyó a los soldados llegando. Santiago no notó a Judas entrando al jardín con antorchas y espadas, porque estaban durmiendo, y mientras dormían, todo cambió. Es por eso que el sueño, en aquel mundo, no era visto como descanso neutro, era rendición. Rendías la vigilancia, rendías el control, rendías la propia conciencia y confiabas, porque no tenías opción, que el mundo no cambiaría demasiado mientras estuvieras ausente. Pero el mundo cambiaba. Personas morían durmiendo, ciudades eran invadidas de madrugada, decisiones eran alteradas por sueños. Influencias entraban sin ser vistas, y cuando despertabas, descubrías que la vida se había movido sin ti. Entonces, cuando Jesús duerme en la popa del barco durante la tormenta, los discípulos no solo se asustan por la tormenta, se asustan porque Él está durmiendo. ¿Cómo puede dormir cuando todo se está derrumbando? ¿Cómo puede cruzar esa frontera peligrosa, ese estado de ausencia, ese territorio donde todo cambia, y despertar entero? Y la respuesta no está en la fuerza de voluntad, no está en la disciplina espiritual, no está en nada que puedas hacer solo. La respuesta está en una palabra que cambió todo. Una palabra que Jesús pronunció en medio de un mundo exhausto, quebrado, incapaz de descansar. Y cuando oigas esa palabra de nuevo, después de sentir el peso de la noche, el terror del sueño, el miedo de cerrar los ojos, vas a entender por qué no era poesía,
Era la única salida posible. La palabra era simple, pero nadie tenía autoridad para decirla. Mateo 11, 28. Venid a mí, los que estáis cansados y sobrecargados, y yo os haré descansar. Ya leíste esto 1000 veces, oíste en sermones, viste en cuadros en las paredes de iglesias, tal vez hasta lo memorizaste, pero nunca oíste lo que aquella multitud oyó, porque cuando Jesús dijo esto, no estaba en un retiro espiritual. Estaba en un camino polvoriento entre Cafarnaúm y Corazín, rodeado de gente que no dormía bien desde hacía semanas, madres que despertaban 3, 4 veces por noche porque el bebé tosía. Y la tos nocturna en un niño, en aquel mundo, podía ser el comienzo de neumonía fatal. Pescadores que salían al lago a las 3 de la mañana, volvían al mediodía, arreglaban redes hasta el atardecer y recomenzaban, sin descanso, sin pausa, porque si no pescaban, no comían. Escribas que pasaban noches enteras copiando Torá bajo luz débil de lámpara, ojos ardiendo, manos temblando, porque creían que Dios exigía vigilia constante como prueba de fidelidad. No estaban espiritualmente cansados, estaban físicamente destruidos. La palabra griega que Mateo usa para cansados es kopiontes. No es la palabra para cansado después de un día normal. Es la palabra usada para describir trabajadores que cargan piedras bajo el sol hasta desmayarse, soldados que marchan hasta que las piernas ceden, esclavos que trabajan hasta que el cuerpo entra en colapso. Es agotamiento estructural, del tipo que te hace tambalearte al caminar. Y la palabra para sobrecargados es pe fortis menoi, literalmente, pesadamente cargados, como un burro que tiene más peso en la espalda de lo que el cuerpo puede sostener y continúa andando de todos modos. Jesús no estaba haciendo poesía, estaba diagnosticando. Y entonces usa una palabra que cambia todo. Yo os anapauso. Anapauso no significa descansar en el sentido pasivo. No es siéntate y relájate. Es hacer cesar, interrumpir con fuerza, parar algo que está en movimiento descontrolado. Es la palabra que usarías para describir a alguien sosteniendo a un niño corriendo desesperado hasta que deja de debatirse. No es invitación, es intervención. Jesús estaba diciendo, voy a hacerte parar, porque no puedes parar solo. Pero hay algo aún más radical en el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yugo, en griego, sigos. La barra de madera que conecta 2 bueyes para que jalen la carga juntos. Y aquí está el detalle. Cuando 2 bueyes están bajo el mismo yugo, no cargan el peso igualmente. El buey más fuerte asume la mayor parte. El más débil apenas acompaña el ritmo. Todavía se mueve, todavía trabaja, pero no bajo el peso total. Y Jesús está diciendo, ponte bajo mi yugo, no solo, conmigo, porque yo voy a cargar lo que tú no puedes. Ahora mira el contexto histórico más amplio. En el judaísmo del Segundo Templo, había un debate rabínico registrado en Pirkei Avot 3:5. Aquel que acepta el yugo de la Torá, de ella serán removidos el yugo del gobierno y el yugo de las preocupaciones mundanas. Los rabinos enseñaban que si te sometieras completamente a la ley, Dios removería los otros pesos de tu vida, pero no los removía. Las personas aceptaban el yugo de la Torá, 613 mandamientos, rituales de purificación, vigilias nocturnas, ayunos, y aún cargaban el yugo de Roma, aún cargaban el yugo del hambre, aún cargaban el yugo del miedo, y nadie dormía. Porque el yugo de la Torá, como era enseñado por los fariseos, no era ligero, era aplastante, y Jesús lo sabía. Por eso dice algo que sonaba como blasfemia teológica. Mi yugo es fácil, y mi carga es ligera. Fácil. Crestos. Literalmente, bien ajustado.
como una ropa que fue cortada específicamente para tu cuerpo, ligera, el afrón, no sin peso, sino peso que no aplasta. Jesús no estaba prometiendo vida sin trabajo, estaba prometiendo trabajo sin colapso, no ausencia de carga, sino presencia de fuerza para cargarla. Y aquí está la conexión que cierra todo. Vuelve a Salmos 121, el versículo que todo judío de aquella época sabía de memoria. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Durante siglos, los rabinos interpretaron esto como un llamado a la imitación. Si Dios no duerme, entonces el hombre justo tampoco debería dormir. La vigilia constante era señal de piedad. Pero Jesús invierte la lectura. No dice, Dios no duerme, entonces tú tampoco debes dormir. Dice, Dios no duerme, entonces tú puedes dormir. Porque si hay una vigilancia que no falla, entonces no necesitas vigilar solo. Si hay una guardia que no cesa, entonces puedes cesar. Si hay alguien que nunca pierde el control, entonces puedes rendir el control. Y es exactamente eso lo que Jesús hacía. Marcos 4:38. Está en la popa del barco. Tormenta violenta, olas rompiendo adentro, agua entrando, y él está durmiendo. Los discípulos lo despiertan a gritos. «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Y Jesús se levanta, reprende al viento, y dice al mar, «Calla, enmudece», y todo para. Pero la pregunta que hacen después es la más importante. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? No preguntan primero cómo calmó la tormenta. Preguntan cómo pudo dormir dentro de ella. Porque para ellos, dormir en peligro era locura, era rendición, era muerte. Pero Jesús duerme. No porque no tiene miedo, no porque es más fuerte, sino porque confía que el Padre está vigilando. Y eso es lo que ofrece en Mateo 11:28. No la capacidad de resistir más, no la fuerza para vigilar solo, sino el permiso de parar. Porque hay una vigilancia que no cesa, hay una guardia que no falla, hay alguien que está despierto cuando tú no estás. Esa es la revolución de Mateo 11:28 en el contexto del siglo I. En un mundo donde dormir era mortal, Jesús dijo, «Puedes descansar». En un mundo donde parar era perecer, Jesús dijo, «Yo voy a hacerte parar». En un mundo donde estabas solo en la noche, Jesús dijo, «Yo estoy aquí, y yo no duermo». No era poesía, era la única solución posible para un problema que nadie más podía resolver. Porque el problema nunca fue que Dios exigiera demasiado. El problema fue creer que necesitabas cargar todo solo. Y si estás notando ahora que has leído la Biblia como si fuera escrita para un mundo seguro, confortable, con camas suaves y puertas trancadas con llave, tienes razón. Leemos como poesía lo que era urgencia. Leemos como metáfora lo que era diagnóstico médico. Leemos como invitación espiritual lo que era oferta de supervivencia. Pero cuando entiendes el peso real de aquel mundo, cuando sientes el terror real de aquella noche, cuando percibes que dormir no era descanso sino riesgo, entonces entiendes por qué aquella multitud en el camino entre Cafarnaúm y Corazín se detuvo y quedó en silencio, y algunos, por primera vez en semanas, sintieron que tal vez podrían cerrar los ojos esa noche, porque alguien estaba velando por ellos. Si esto cambió la forma como ves palabras que pensabas que conocías, suscríbete al canal y activa la campanita. Hay mucho más enterrado en las páginas que crees que dominas. Comenta aquí abajo qué frase de Jesús siempre leíste como poesía, pero ahora notas que era urgencia. Y quédate hasta el próximo video, porque vamos a continuar desenterrando la verdad.